las demás personas se han formado una imagen de mí. De repente no soy eso. Es el ser para el otro, ¿no? De Sartre. En cambio, yo, como tengo mucha imaginación, vivo así como estoy, vivo feliz. Además, si viviera en otra forma, ya no sería don Víctor Humareda. Es la vida que ha escogido don Víctor, de gran imaginación y grandes condiciones que le dio natura. Yo vivo más o menos por la parada, ¿no? Y veo personajes de mucha fuerza, con miradas muy expresivas. Los pinto tal como son, vendedores ambulantes, mendigos, locos. Para pintar yo escojo un tema que me emocione, que me guste. Después hago los bocetos. Tengo que hacer muchos bocetos y estos cuadros están inspirados en la realidad. Y después pinto en mi taller, que es un motel. En una Lima que parecía perderse entre la neblina, los viejos jirones y las noches interminables, existió un hombre capaz de encontrar belleza en la sombra y la melancolía. Desde una pequeña habitación del Hotel Lima, zambullido en el olor de la pintura y el silencio de la madrugada, Víctor Humareda transformó la soledad en arte. Sus cuadros no solo retrataron la ciudad, retrataron el alma más nostálgica de Lima. Vamos a recorrer la vida, los recuerdos y las sombras del artista que convirtió el abandono y la emoción en las obras más intensas del arte contemporáneo peruano. Hoy, en Ecocultural, iremos por las rutas de Víctor Humareda. Soy un espíritu solitario. Siempre he pensado en la belleza. La pintura para mí es el color, un profundo dominio del color. Aparte de eso, de la composición, de la armonía y la elección de los temas. De ahí que en mi vida solitaria pinto arlequines, porque a través de ello expreso mi angustia y mi soledad. El mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. Leguía acababa de dar un golpe de estado. El indigenismo se encontraba en su auge en las artes y en la literatura, y el país entero se preparaba para recibir el centenario de nuestra independencia. Pero en Lampa, en las alturas de Puno, un vanguardista del arte abría los ojos por primera vez. Era 6 de marzo de 1920 y nacía Víctor Humareda. Hijo de Emilio Humareda Caballero y Eudocia Gallego Sandía, Víctor creció entre las frías calles puneñas y el silencio de una infancia marcada por la ausencia de su padre. Mientras otros niños imaginaban un futuro lejos de su tierra, Humareda comenzaba a descubrir en el dibujo una forma de escapar de la realidad. En 1927, inició sus estudios escolares en la Escuela Fiscal de Lampa, pero el aula jamás logró contener la intensidad de su imaginación. Antes de terminar la secundaria, abandonó los estudios con una obsesión cada vez más clara: viajar a Lima y convertirse en pintor. Se manifestó desde pequeño esa pasión por el arte que tuve desde niño, ¿no? Entonces él me comenta que le gustaba sentarse en la puerta de la iglesia y con una tijerita y bastante papeles
y cortaba el perfil de la gente que iba a la iglesia, ¿no? Que asistía a la iglesia. Y estaba cortando un montón de perfiles de viejitos, de niños, de todo, ¿no? Y luego también estaban en clases y él abría su carpetita y seguía cortando figuras o dibujando, y la profesora se acercaba porque no atendía las clases y decía: Víctor, ¿qué estás haciendo? Y le pescaba. Felizmente que tuvo una profesora muy comprensiva. Ay, Víctor, siempre haciendo tu arte. Le agarraba la cabecita y le dejaba, ¿no? A los 18 años dejó Puno y emprendió el camino hacia la capital. Sin dinero y enfrentando una ciudad desconocida, logró ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1939. Sin embargo, las dificultades económicas lo obligaron a abandonar sus estudios pocos meses después. Por las mañanas caminaba por calle Capón, entrando a pequeños restaurantes y guariques, donde ofrecía retratos rápidos a cambio de unas monedas. Con ese dinero compraba lápices de carboncillo y lograba alimentarse en el tradicional restaurante El Cordano. Sin saberlo, entre las calles húmedas, el ruido del centro de Lima y la soledad de aquellos primeros años, empezaba a nacer el universo melancólico que más tarde convertiría a Víctor Humareda en leyenda. A él no le gustaba el fútbol. Entonces comenta que le dije: Víctor, nunca has jugado fútbol, nunca has practicado deporte. Sí, desde niño jugaba fútbol, pero un día estaban jugando fútbol con mis amigos, ¿no?, del barrio, y cuando me tocaba meter un gol, yo me quedé parado mirando el cielo y dice que le decían: Víctor, mete gol, Víctor, ¿no? Entonces él se quedó así. El cielo no metió ni un gol, el cielo le ganó. Vio semejante puesta del color, ¿no?, de los contrastes en ese momento. Vio un azul intenso, ese azul que tiene Puno, y no pudo meter el gol. Después de años marcados por la precariedad y el esfuerzo, en 1941 logró retomar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entre pinceles, carboncillos y largas jornadas de aprendizaje, Humareda logró destacar por su sensibilidad artística distinta y profundamente emocional. Tuvo como maestros a importantes figuras del arte, como José Sabogal, Julia Codecido, quienes fueron testigos del crecimiento de un joven obsesionado con retratar la emoción humana, más allá de la perfección académica. En 1947, egresó ocupando el segundo lugar de su promoción, reconocimiento que le permitió obtener una beca para continuar sus estudios en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, problemas de salud lo obligaron a postergar aquel viaje que parecía acercarlo al reconocimiento internacional. Fue entonces cuando decidió regresar a Lampa, su tierra natal. Entre los paisajes puneños, el silencio de las montañas y la distancia de la capital, Humareda volvió a pintar. Pero algo dentro de él ya había cambiado, porque aunque su cuerpo regresó a Puno, su mirada artística ya pertenecía para siempre a la melancolía de Lima. Cuando yo conocí Puno, y yo veía los Andes y veía los cerros y veía los colores, los campos, magistral, fuerte, hermoso. Ahí veía todos los cuadros de Víctor, los grises altos, los contrastes, la composición, todo. Entonces yo dije, con razón, fuiste y eres un gran artista, fuiste un gran pintor. Era imposible no ser un gran artista en Puno, es imposible. En 1950 se va a estudiar a la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova en Buenos Aires, Argentina. Regresa maravillado de la obra de Goya y de Toulouse-Lautrec, por lo que decide ya no copiar la realidad, sino retransformarla a través de sus emociones. La experiencia en Argentina terminaría cambiando profundamente la mirada artística de Víctor Humareda. Lejos de buscar la perfección académica, comenzó a construir una pintura más intensa, emocional y humana, donde los colores y las formas parecían expresar
aquello que las palabras no podían decir. En 1952, tras su retorno a Lima, inauguró en el Instituto Cultural Peruano Argentino su primera exposición individual, compuesta por 19 óleos. Era el inicio de una obra que poco a poco iba llamando la atención por su fuerza expresiva y por esa manera tan particular de retratar la atmósfera sombría de la ciudad. Dos años después, en 1954, se instala en una habitación del antiguo Hotel Lima, en el populoso distrito de La Victoria. Aquel pequeño cuarto no solo se convirtió en su hogar, sino también en el espacio donde convivieron la pintura, la soledad y las obsesiones que marcarían toda su vida. En 1966, realiza un breve y fugaz viaje por Europa. Parte rumbo a Barcelona a bordo del vapor italiano Donizetti. Recorre Madrid y finalmente llega a París, ciudad considerada entonces como la capital mundial del arte. Sin embargo, lejos de sentirse fascinado, Humareda experimentó una profunda sensación de vacío y distancia. Poco tiempo después de regresar al Perú, pronunció una frase que terminaría convirtiéndose en parte de su leyenda: Tacora es más linda que París. Y es que, mientras Europa admiraba la perfección y la elegancia, Humareda seguía encontrando inspiración en las calles heridas, caóticas y bohemias de Lima. Porque en el fondo, su arte nunca perteneció a los grandes salones europeos, sino a los rincones olvidados de la ciudad. Y eso que estamos almorzando, entre que vende botella, ¿no? Botella. Mira, eso no hay en Barranco, no podría pintar esto, y ves. En eso entró una mujer cargado, tipo pobre y como también un poco loca, cargado un bulto de trapos viejos y con una nariz inmensa, con una piel cetrina, una boca así fuerte y un moño así, y con unos arabescos que vimos un cuadro más del bulto. ¡Qué tema! Y me dice, mira ese tema y ved, eso no hay en Barranco. Por eso que vivo aquí. Creo que la pintura no da tiempo para vivir esa vida de hogar. Mira, me gusta mucho lo que pinto. Soy así. Y ese hotel me da todas las facilidades para poder pintar, con toda la tranquilidad posible. No puedo vivir en otra forma. Los colores cuestan muy caro, las telas. Estoy contento con vivir así. Yo no pinto con las manos, pinto con el corazón y el espíritu. Era una de las frases que solía decir Víctor Humareda en una noche de bohemia. Una caminata por el centro de Lima, su sombrero y un abrigo largo. Eran los rasgos que permitían reconocer al maestro a lo lejos. Su personalidad austera y excéntrica, sin duda, era aquello que lo alejaba del realismo académico. Detrás de esta puerta, Víctor Humareda pasó algunos de los años más intensos de su vida. Aquí escribía, pintaba y observaba silenciosamente una ciudad que terminaría convirtiéndose en el corazón emocional de su obra. Lejos del reconocimiento inmediato y de cualquier lujo, Humareda transformó pequeños espacios como este en refugios para la creación. Un hombre sin lujos, sin radio ni televisión, quien se despertaba a las 3 de la mañana para pintar a la luz de una bombilla eléctrica y así capturar sombras que nadie más podía ver. Y es que la relación entre Víctor Humareda y el antiguo Hotel Lima, actualmente conocido como Galería Guisado, fue mucho más que la de un huésped y un edificio. Ese lugar terminó convirtiéndose en su refugio, su taller y el escenario donde construyó gran parte de su universo artístico. Ubicado cerca de la Parada, en una Lima caótica, popular y muchas veces olvidada, Humareda encontró en el Hotel Lima un espacio que parecía reflejar su propia vida,
solitaria, intensa y marginal. Durante décadas vivió en la habitación 283 del hotel, rodeado de pinceles, lienzos y el humo constante de cigarrillos. Mientras afuera, la ciudad seguía moviéndose entre comerciantes, ruidos y noches interminables. Desde esa habitación, observó y pintó la Lima que pocos querían mirar. Los personajes nocturnos, las calles húmedas, los rostros cansados y la soledad urbana se convirtieron en parte esencial de su obra. Por eso, hablar del Hotel Lima es también hablar del mundo interior de Humareda. Ni en Buenos Aires, ni en París, ni en Barcelona consiguió la explosión de color que él necesitaba para retratar sus obras. Eso hacía único su trabajo, un conjunto de técnicas europeas, académicas muy bien trabajadas y el color, caos y desorden de una Lima emergente. Humareda era un asiduo caminante, quien día a día y paso a paso se ganaba el respeto de los comerciantes de la parada, pues en cada caminata él buscaba reflejar la esencia del día a día. Hoy, aunque el lugar haya cambiado y funcione como galería Guisado, sus pasillos todavía conservan el eco de aquel artista que transformó el abandono y la nostalgia de Lima en arte eterno. Hablar de la obra de Víctor Humareda no es hablar de una pintura complaciente. Sus trazos eran gruesos, casi violentos. Él no pintaba con delicadeza, pintaba con la urgencia de poder plasmar lo que sentía. Bien decía, yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento. Sus personajes contradictorios, como payasos tristes o arlequines grises, eran una forma de mostrar su fascinación por lo que otros ignoraban, la belleza de lo que se rompe o el color que surge de la sombra más oscura. Para Humareda, la pintura era una forma de hablarle al mundo que no lo comprendía. Humareda recorría constantemente los espacios más desamparados y olvidados de Lima. Barrios Altos, Tacora, La Parada, jirones antiguos y casonas en decadencia. Precisamente, la Quinta Jeren formaba parte de ese universo que tanto lo obsesionaba. Cabe destacar que a mediados de la década de 1980, el Banco Central de Reserva del Perú le encargó una obra para su colección, la Quinta Jeren de Noche. Para Víctor Humareda, este encargo representó un verdadero desafío artístico, pues debía enfrentarse a una atmósfera distinta, interpretar la arquitectura bajo la luz nocturna, explorando nuevas sombras, contrastes y matices que darían vida a una de las escenas más evocadoras de su obra. La casona aristocrática convertida en casi un espacio fantasmal encajaba perfectamente con el imaginario expresionista del pintor. La Quinta Jeren era más que un escenario, era un reflejo del propio mundo interior de Humareda. Quizás no fue una casualidad que en una de sus últimas pinturas retratara a la Quinta Jeren, y es que ambos parecían compartir el mismo destino, vivir entre la belleza, el olvido y la melancolía. A través de ellos expreso mi soledad, mi angustia, con un gran colorido y mucho conocimiento del color y sus expresiones, ¿no?, de grande melancolía, sus actitudes, la posición en que están los arlequines, con mucho dominio de dibujo y del color, ¿no? Las obras de Víctor Humareda parecían estar construidas desde la nostalgia y el silencio. Obras como La Quinta Jeren de Noche, Autorretrato, Los Arlequines, Marilyn Monroe, El Señor de los Milagros y La Parada revelaban una mirada intensa sobre Lima, la soledad y el alma humana.
Víctor Humareda también llevaba lo cotidiano al lienzo. Pintaba aquello que veía todos los días y que muchos preferían ignorar: los vendedores de la parada, el Cerro San Cosme, las casonas antiguas, las calles húmedas del centro de Lima y las mujeres que habitaban la noche. En sus obras convivían personajes nocturnos, rostros cansados y una ciudad marcada por el paso del tiempo. Humareda encontraba belleza en el abandono, en la decadencia y en la vida escondida entre los rincones más olvidados de Lima. Más que retratar escenarios, parecía pintar emociones. Y quizá por eso sus cuadros todavía conservan el eco de una ciudad que nunca terminó de desaparecer. Él decía, el que es muy dibujante no es tan gran pintor, y el que es gran pintor no es un gran dibujante. Pero yo creo que él dominaba las dos cosas, ¿no? Que es muy difícil. Y pues él sabía de los colores grises, de los colores, de los contrastes, de los grises altos, bajos, de los contrastes de incorporación. Era increíble el dominio del color que tenía y de los trazos, ¿no? De los trazos firmes, de la composición de los cuadros, que es muy difícil componer una obra, ¿no? Es uno de los requisitos importantes para que una obra sea buena también. Pero detrás del artista y de los colores intensos que dieron vida a sus obras, el tiempo se fue apagando lentamente. Los años de soledad, el encierro y el olor penetrante de la pintura fueron deteriorando la vida de Víctor Humareda. A principios de los años 80, el maestro Víctor Humareda fue diagnosticado con un cáncer de laringe, algo irónico y trágico para un hombre de verbo fluido y anécdotas interminables. Fue así que lo operaron del cuello, dejándole una gran cicatriz, que buscaba cubrir con sus icónicas bufandas y cuellos altos. Con el paso del tiempo, la enfermedad terminó arrebatándole la voz. Y aquel artista que alguna vez llenó habitaciones enteras con historias y conversaciones interminables, comenzó a comunicarse a través de un pequeño cuaderno de notas, donde escribía palabras, recuerdos y pensamientos que reemplazaban todo aquello que ya no podía decir. El 21 de noviembre de 1986, el color perdió a su guardián. El cáncer de laringe apagó su garganta. El destino le quitó la voz para que sus manos hablaran más fuerte que nunca. En su lecho de muerte, el maestro Víctor Humareda solicitó un papel y un lápiz. Y aunque su último aliento no pudo ser a través de un suspiro, fue a través de un trazo. El trazo de una bailarina, lo que significaba la victoria sobre la muerte, la belleza bailando sobre el papel mientras el cuerpo no se rendía. Hoy, en ese cementerio histórico, su sombra camina junto a los ángeles de piedra. Quizás Víctor Humareda nunca buscó ser comprendido, tal vez solo quiso pintar aquello que el resto del mundo prefería no mirar. La soledad de Lima, sus noches interminables, los rostros olvidados y la oscuridad escondida entre viejas calles terminaron convirtiéndose en el alma de su obra. Y aunque el tiempo apagó su voz, sus pinceles lograron algo eterno, dejar a Humareda viviendo entre colores, recuerdos y la memoria de una ciudad que nunca dejó de inspirar. Porque algunos artistas no desaparecen, quedan habitando en sus obras. Esto fue Por las rutas de Víctor Humareda. Sí, sufrimos. Yo particularmente sí. Sí. Y también gozo y sufro también.